Pues el día de hoy, como dijo el doctor, les voy a hablar acerca de la laparoscopia de estadificación en cáncer gástrico y quiero darle las gracias a la doctora Ami por haberme asesorado en la realización de esta charla. Este es el contenido de mi presentación. Voy a hablar un poco acerca de generalidades, estadificación en cáncer gástrico, lo que hay actualmente, comparación de los diferentes métodos de estadificación disponibles. Vamos a centrarnos en la laparoscopia de estadificación, en su técnica quirúrgica y por último vamos a hablar un poco acerca del papel de la citología en la estadificación de cáncer gástrico, que es muy importante para terminar en unas conclusiones. Para empezar entonces, el cáncer gástrico es el quinto cáncer más común en el mundo y tercero en mortalidad. Por el año 2020 se registraron 1.089.000 casos nuevos de cáncer gástrico, lo cual ocasionó para ese mismo año 768.793 muertes. En el momento del diagnóstico, lastimosamente, hasta el 59% de los pacientes van a tener metástasis establecidas, 20% van a tener una citología positiva y la supervivencia a 5 años es del 25%, pero cuando ya hay compromiso peritoneal, esa supervivencia a 5 años baja hasta el 5%. Lastimosamente, a pesar de los beneficios que trae la laparoscopia de estadificación, solamente se realizan en 8 a 13% de todos los pacientes con cáncer gástrico en el mundo, por lo que es importante hablar de este tema. En cuanto a la epidemiología local, pues en Colombia, en los datos del 2020, tenemos que se registraron para ese entonces 8.214 casos nuevos de cáncer gástrico, ubicándolo en tercer cáncer en incidencia en Colombia y el primero en mortalidad, incluso por delante de cáncer de pulmón, lo cual pues es algo alarmante. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos el género masculino en una relación 2-1 respecto a las mujeres, la edad, la obesidad. Sabemos que el Helicobacter pylori es un factor de riesgo en nuestro medio bastante importante. También tenemos factores modificables como el tabaquismo, el alcoholismo, la ingesta alta de sal y alimentos procesados, los cuales principalmente en personas jóvenes es una causante de que haya un aumento en esa población. También se asocia a la gastritis atrófica y enfermedades de pronto un poco más raras como la enfermedad de Menetrier. El diagnóstico del cáncer gástrico va a ser entonces basado en un estudio endoscópico, donde se va a visualizar una lesión de características neoplásicas en el estómago, y es muy importante la toma de biopsia para poder hacer un diagnóstico histológico, pero también es muy importante visualizar qué tipo de lesión tiene. Existe la clasificación endoscópica de Borman, que es la que conocemos, y es muy importante esa clasificación, ya que los pacientes que tienen lesiones tipo 3, tipo 4 van a tener más riesgo de presentar metástasis, compromiso peritoneal y citologías positivas, por lo que es muy importante tener eso en cuenta y realizar la laparoscopia de estadificación principalmente en estos pacientes. En cuanto a la clasificación histológica, tenemos dos principalmente, aunque hay muchas clasificaciones. Tenemos la de Lauren, que va, digamos, a clasificar el cáncer gástrico en intestinal y en difuso. Muy importante tener en cuenta, digamos, el pronóstico. Los pacientes con cáncer gástrico difuso son pacientes que van a tener más riesgo de metástasis y obviamente un pronóstico más pobre. En la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, pues este va a clasificar el cáncer gástrico en muchos tipos. Los principales van a ser el tubular, el papilar, el mucinoso, pero también vamos a tener unos cánceres, digamos, más agresivos, como los poco cohesivos, principalmente células en anillo de sello, que también van a conferir un pronóstico más pobre, sino también el riesgo van a tener también de tener positividad de imagen, por ejemplo PET-CT. El tipo mucinoso y células de anillo de sello van a tener una avidez mucho menor a ese medio. Sitios frecuentes de metástasis, tenemos el peritoneo hasta el 80% de los casos, ganglios linfáticos hasta el 50%, el hígado hasta el 38%, pulmón 10%. Otros sitios menos frecuentes, hueso, ovarios, pared abdominal, cerebro y próstata. Es por esto que todos los estudios de gástricas. También pueden haber células libres que se sueltan cuando se hacen sección de tejidos o vasos linfáticos. Puede haber también diseminación linfática o hematógena. Y es muy importante tener en cuenta, principalmente en tumores mal diferenciados, el papel que tienen las moléculas de adhesión, principalmente la decaderina,
que al no expresarse este tipo de moléculas, pues va a haber mucho más riesgo de que esas células cancerígenas se suelten y hagan invasión al peritoneo. Teniendo en cuenta esto, pues siempre se ha creído que el beneficio de la laparoscopia de estadificación va a ser solamente en tumores T3, T4, N1. Sin embargo, se ha visto que pacientes con tumores tempranos van a tener carcinomatosis hasta el 17.9% de los casos. Por eso es muy importante tener eso en cuenta. Factores asociados a la carcinomatosis peritoneal, pues como les decía anteriormente, el tipo histológico más diferenciado, 1R de 1.77 para carcinomatosis, la linitis plástica con 1R de 4.18, tener la citología positiva, ascitis al momento del diagnóstico, y cuando se lleva a resección tumoral, pues que se haga una resección R1 y no R0 como es lo recomendado respetando los márgenes. En cuanto a la estadificación en cáncer gástrico, ¿por qué es importante hacerlo y qué hay disponible para esto? Es importante hacerlo porque esto nos va a determinar a nosotros la mejor conducta terapéutica para el paciente, nos va a evitar a nosotros realizar procedimientos innecesarios y llevarnos sorpresas en cirugía. Pacientes que por lo general no se les hace la laparoscopia de estadificación, cuando ya son llevados a cirugía definitiva con intención curativa, muchas veces se encuentra que hay invasión de la serosa, hay compromiso ganglionar extenso, puede haber carcinomatosis peritoneal, pequeñas lesiones metastásicas hepáticas, y esto obviamente nos va a cambiar el pronóstico y la conducta con los pacientes. ¿Qué formas tenemos para especificar el paciente? Pues principalmente el examen físico, donde vamos a ver si el paciente tiene o no lesiones visibles que puedan ser de origen metastásico. La tomografía de tórax es importante para identificar ese 10% de pacientes que pueden tener metástasis pulmonares. Tomografía de abdomen, pelvis, también tenemos la endoscopia, resonancia magnética, el PET-CT y la laparoscopia de estadificación, muy importante, con citología. Eso con el fin de mirar el TNM. El TNM nos va entonces a clasificar 3 partes muy importantes en el cáncer gástrico. Primero la T, que es la invasión tumoral de la pared gástrica, qué tanto nos va o qué tan profundo va a invadir el tumor. El N, que va a ser ese compromiso regional de ganglios linfáticos, y el M, pues la presencia de metástasis distantes. Muy importante tener en cuenta que a partir del TNM7, incluso ya en el hecho también se incluye, la citología hace parte de la clasificación estadificación M, por lo que una citología positiva va a ser automáticamente catalogado el paciente como estadio 4 y obviamente eso va a bajar las opciones terapéuticas y va a empobrecer el pronóstico del paciente. Estudios de imagen en la estadificación, lo que tenemos actualmente disponible es la ecografía de abdomen total, sin embargo es un método que no es muy sensible, principalmente podría ser bueno para metástasis hepáticas, aunque la sensibilidad es del 76%, y cuando esas metástasis son menores a 1 centímetro, la sensibilidad baja al 20%. Sabemos que puede haber muchos factores que pueden interferir con el rendimiento de esta prueba, por ejemplo el gas, la presencia de ascitis, la obesidad, y algo como todos los estudios ecográficos, es operador dependiente. En cuanto a la tomografía de abdomen, pues es uno de los métodos diagnósticos más empleados para la estadificación de cáncer gástrico. Esto debido a su alta disponibilidad. Es un estudio muy rápido donde se puede, digamos, tener una alta resolución espacial, principalmente con equipos de última tecnología multidetector, que le dan pues la sensibilidad para detectar lesiones gástricas hasta un 91%. En cuanto a la diferencia de T3, T4 mediante tomografía, la sensibilidad baja un poquito a 75%. Es realmente bueno para identificar lesiones ganglionares metastásicas hasta un 92% de sensibilidad. Y cuando tenemos lesiones hepáticas vestidas de metástasis de más de 1 centímetro, la sensibilidad aumenta hasta un 79%, pero cuando esta es más de 5 centímetros, es hasta un 94% de su sensibilidad, lo que es muy buena. Sin embargo, cuando vamos a evaluar solamente metástasis peritoneales, la sensibilidad baja un 28%, y es por eso que siempre se debe hacer la laparoscopia de estadificación en ciertos pacientes. Resonancia magnética, pues es un procedimiento que va a tomar más tiempo y va a aumentar obviamente los costos para su realización. El rendimiento para la estadificación T es aceptable hasta el 87% de sensibilidad. Rendimiento para estadificación N va a ser hasta el 65%. Va a tener una alta sensibilidad para compromiso metastásico a distancia y peritoneal, eso principalmente con consecuencias de difusión. Realmente se han hecho pocos estudios al respecto, pero los que se han hecho muestran, digamos, resultados prometedores de que la resonancia con difusión podría ser algo muy
biomarcadores elevados sin evidencia tumoral, ¿cierto? Por otros estudios, y tenemos que recordar que su sensibilidad va a variar según el grado histológico de la lesión. Pacientes con tumores mucinosos o células de anillo de sello pues van a tener menor avidez por este medio de contraste, lo que posiblemente no sea positivizado en ese estudio. En cuanto a la ultrasonografía endoscópica, pues digamos que es uno de los métodos de estadificación más utilizados junto a la tomografía. Nos va a definir muy importante la extensión proximal y distal del tumor, y algo muy bacano, como podemos ver en la parte de la derecha, es esa adecuada identificación de las capas de la pared gástrica. Vemos en la flechita de arriba cómo se ven muy claramente todas las capas de la pared, y esto nos puede identificar muy bien si el paciente tiene un tumor T1, T2, lo cual va obviamente a facilitar la parte del estiaje. En cuanto a la estadificación T, el rendimiento va a ser hasta el de 92%, la estadificación N hasta el 90%. Para mirar metástasis a distancia no es un buen método, ya que la penetración con este método es de 5 a 7 centímetros. Obviamente va a ser una ecografía, lo que es operador dependiente, y lastimosamente hay poca disponibilidad en Colombia. En cuanto a la comparación de diferentes métodos de imagen, tenemos este estudio publicado en 2015, un estudio de corte prospectivo de 52 pacientes con cáncer gástrico. Comparaba el rendimiento de los diferentes métodos diagnósticos como resonancia TAC y endosonografía para estadificación T y N del cáncer gástrico. Encontró que la endosonografía tenía una sensibilidad muy buena comparada con los otros estudios, sin embargo su especificidad no era tan buena. Por el contrario, la resonancia y la tomografía tenían mejores especificidades, siendo mejor la especificidad de la tomografía, porque concluyó que el uso concomitante de endosonografía con tomografía podría mejorar el rendimiento de diagnóstico de estos pacientes y la estadificación. Para entrar entonces en materia, la laparoscopia de estadificación es un método invasivo, sin embargo con baja morbimortalidad, que se realiza con el fin de observar la cavidad peritoneal en su totalidad y poder definir si hay presencia o no de metástasis o lesiones no identificadas en estudios de imagen previo. Eso con el fin de ahorrarnos procedimientos innecesarios y obviamente mejorar la calidad de vida de los pacientes. Este es el primer estudio que se reportó al respecto. Lo publicó el doctor Gross en el año 84 con la experiencia de 43 pacientes que eran catalogados como M0 en estudios prequirúrgicos. Todos fueron llevados a la laparoscopia de estadiaje y se encontró que 27 pacientes ya tenían enfermedad avanzada con metástasis no evidenciadas en estudios de imagen. 18 pacientes no tenían enfermedad metastásica, fueron llevados a cirugía para gastrectomía, y hubo 2 falsos negativos, donde se encontró que tenían compromiso la pared posterior gástrica y no se les hizo apertura de la transcavidad. Eso, digamos, ya mejorado que la técnica se depure, y a partir de este estudio es que se empiezan, digamos, a hablar importantemente de la laparoscopia de estadificación. Este otro estudio publicado en el 2011 es una revisión sistemática, 21 artículos, 12 de ellos prospectivos, 9 retrospectivos. Todos los pacientes con cáncer gástrico fueron llevados a la laparoscopia de estadificación. Lo que quería determinar este estudio era el valor de la laparoscopia en la estadificación de cáncer gástrico. Encontró que la estadificación M, lo cual es más importante en este tipo de estudios, es la precisión diagnóstica de hasta un 100%, con una sensibilidad del 95% y especificidad del 100%. Importantísimo, cambió la conducta terapéutica casi en el 60% de los pacientes que fueron llevados a este estudio, y se evitó la laparotomías innecesarias en el 43.8% de los casos. Digamos, esto es uno de los estudios más representativos de donde se muestra el impacto real de la laparoscopia. ¿Qué dicen las guías actuales? Pues hay muchas guías. Las más importantes son estas, por ejemplo la de las SEIES del 2010, donde hay una recomendación B para realizar la laparoscopia de estadificación en tumores T3, T4 sin compromiso metastásico ganglionar en estudios de imagen previo. Dicen que no lo recomiendan en cáncer gástrico temprano, estadios T1, T2, ya que el rendimiento va a ser, digamos, muy bajo, y siempre recomiendan hacer el ultrasonido asociado a la laparoscopia de estadificación. En 2016 salen las guías europeas. Estas dan una recomendación grado 3B, en donde se debería de realizar a todos los pacientes que sean candidatos a una cirugía potencialmente curativa. Esto va a ser en pacientes estadios 1B y 3. La guía japonesa del 2018 da una recomendación débil, donde dice que si se realiza, se debería realizar en tumores avanzados, principalmente con alto riesgo de diseminación peritoneal. Podría tener utilidad junto con la citología para definir si el paciente va a requerir o no una adjuvancia. Y las guías del 2021, que son las más nuevas, son las de la NCCN, donde hay una recomendación 2B, en donde se debería realizar también a todos los pacientes potencialmente resecables, o sea, más de T1B, y esto debería ir acompañado de la citología.
cuanto a la técnica quirúrgica, pues hay diferentes técnicas. Esta, digamos, es una de las más empleadas, donde se hace una técnica de neumoperitoneo. Algunos artículos hablan de que se debería hacer una técnica de neumoperitoneo abierto de Hasson, ya que si se hace con aguja de Veress podrían haber adherencias peritoneales no evidenciadas en estudios de imagen, lo que podría ocasionar lesiones viscerales del abdomen. Se hace entonces una incisión para insertar un puerto de 10 milímetros, posteriormente se inserta un lente de 30 grados. Lo importante es hacer una inspección de la cavidad en TNM invertido. ¿Eso qué quiere decir? Que primero vamos a mirar si hay presencia de metástasis, posteriormente la parte ganglionar y por último la T. Si vemos que no hay, a grosso modo, esas lesiones metastásicas, pues vamos a empezar a insertar los diferentes trócares, uno de 5 milímetros en el flanco izquierdo, y si vamos a necesitar, digamos, otro puerto, podemos hacer otro en el flanco derecho de unos 10 milímetros a 12, si podemos utilizar también endosonografía, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces vamos a mirar si hay presencia de ascitis. Si hay ascitis, tomamos esa muestra para citología. Si no hay ascitis, algunos artículos hablan de introducir en la cavidad más o menos 200 cc de solución salina. Algunos artículos hablan hasta 1000, con el fin de poder tomar muestras para estudio citológico. Se hacen aspiración en 3 cuadrantes, principalmente la pelvis, espacio subhepático, cuadrante superior izquierdo. Algunos autores hacen aspiración en los 4 cuadrantes y vamos a mirar posteriormente la visualización minuciosa del peritoneo. En las mujeres es importantísimo inspeccionar los ovarios para evidenciar si hay o no metástasis secundarios a tumores de Krukenberg. Miramos el epiplón, diafragma del hígado. Cuando vamos a hablar la N, miramos los ganglios perigástricos, la curvatura mayor, el menor, ligamento gastrohepático, el hepático, y si hay lesiones sugestivas de malignidad, se pueden biopsiar. Para mirar el T, que es lo último que siempre debemos de mirar, vamos a mirar la serosa de órganos adyacentes, y siempre que tenemos tumores posteriores, pues debemos de abrir la cavidad, la transcavidad. Eso es una imagen que es muy bacana porque nos puede dar a nosotros una idea de cómo va a ser esa diseminación peritoneal según la localización del tumor. Por ejemplo, tumores antropilóricos van a tener, digamos, mayor propensión a que se diseminen hacia el ligamento patoduodenal, pero ya cuando tenemos, digamos, tumores en la curvatura mayor, pues el ligamento gastrocólico, y así vamos a ir mirando donde podemos tener más riesgo de metástasis, y ese es donde más énfasis debemos de hacer para la inspección. Las guías entonces del 2010 de las EYES recomiendan la utilización de ultrasonido en la laparoscopia. Estas son las guías que hablan al respecto, dan una recomendación grado E para su uso, y esto es porque nos podría a nosotros mejorar la visualización del hígado, mirar si hay de pronto metástasis, y también los ligamentos hepatoduodenal, donde son frecuentemente las metástasis peritoneales y ganglionares. Y en cuanto a la estratificación N, pues nos permite a nosotros mirar si hay ganglios linfáticos que podrían ser sospechosos, y con el Doppler mirar si se tratan de ganglios linfáticos efectivamente o si son vasos sanguíneos. ¿Qué hay de la laparoscopia de estratificación en cáncer temprano? Pues hay poco realmente. Este es un artículo interesante que encontré del 2020, un estudio retrospectivo que incluyó 867 pacientes, 56 de ellos en estadio temprano, T1, T2, N0. A todos se les realizó laparoscopia y citología líquido peritoneal, y el objetivo era evaluar la incidencia de laparoscopia positiva o citología positiva en pacientes con cáncer gástrico temprano y evaluar su impacto en la supervivencia. Encontró que hasta el 17.9% de los pacientes tenían compromiso peritoneal macroscópico, 10.9% tenía citología positiva. Todos estos eran pacientes con tumores T2 pobremente diferenciados, la mayoría con colitis plásticas, el 50% de anillos de sello, el 80%, y todos los pacientes T1 con histología bien diferenciada, pues tenían laparoscopia y citologías negativas. En cuanto a la supervivencia, se dieron cuenta que los pacientes a 5 años con tumores tempranos, pero citología o laparoscopia positiva, tenían una supervivencia de 13% versus 62.8% con aquellos negativos. En cuanto a tumores tardíos, cuando eran positivas la citología o la laparoscopia, la supervivencia era de 4.2% versus 40%. Y hay una comparación que hicieron de la supervivencia en tumores tempranos con laparoscopia y citología positiva versus tumores avanzados con laparoscopia y citología negativa. La supervivencia fue menor en esos tumores tempranos, pero con citología positiva de 26 meses versus 36 meses en esos tumores avanzados, lo cual nos muestra que la citología va a tener realmente un impacto muy importante en la sobrevida de los pacientes. En cuanto a la comparación de la laparoscopia con TAC, está este estudio, es un estudio publicado en el 2013,
Un estudio de corte prospectivo incluyó 50 pacientes elegibles por hallazgo de tomografía para manejo quirúrgico. Todos se llevaron a la laparoscopia. El objetivo era comparar la laparoscopia de estadificación con la tomografía y como método de estadificación en cáncer gástrico. Para hablar la T, la tomografía tiene una sensibilidad del 65% con una especificidad del 79%. La laparoscopia una sensibilidad del 76%, una especificidad del 86%. Para el estadio N, digamos, la tomografía y la laparoscopia tuvieron una sensibilidad y especificidad muy parecidas, del 50 y el 91% respectivamente, pero lo más importante fue la M, donde encontró que la laparoscopia pudo determinar que había metástasis en el 28% de los pacientes y ninguno de estos fue visualizado en el estudio de tomografía. Por eso es un complemento muy importante que siempre se debería realizar en estos pacientes. Entonces, la combinación de técnicas de imagen con la laparoscopia puede cambiar la estadificación clínica hasta en un 60% de los casos y tener implicaciones terapéuticas hasta en un 50%. Por eso es que es tan importante hacerla y no debería de ser un procedimiento poco realizado como ocurre en la actualidad. En cuanto a la citología en la estadificación de cáncer gástrico, pues vamos a tener que es muy importante, ya que la incidencia va a ir hasta un 41%. Va a ser un factor fuerte, independiente para predecir desenlaces y supervivencia en cáncer gástrico. Va a ser un predictor fuerte de recurrencia peritoneal. Su sensibilidad lastimosamente va a ser muy variable dependiendo de los diferentes tipos. Para hablar el líquido peritoneal, tenemos la citología, que va a tener un rendimiento, una sensibilidad hasta un 30%, por eso puede mejorarse con una técnica quirúrgica adecuada, pero también tenemos otros estudios como la inmunistoquímica, la PCR y ensayos inmunenzimáticos que nos podrían de pronto mejorar algo el rendimiento. Sin embargo, en este momento el gol estándar es la citología por su disponibilidad, facilidad de realizar y no requerir, digamos, equipos complejos. En cuanto a la correlación citológica con extensión tumoral, pues como hemos visto en los estudios previos, cuando tenemos un tumor T1, realmente es 0% la presencia de citología positiva, pero cuando ya es T2, vamos a encontrar un 25% de positividad, T3 hasta el 31%, T4 hasta el 33%, y cuando ya hay metástasis, hasta el 59% de los casos. Este estudio me parece muy interesante, es, digamos, uno de los más grandes realizados al respecto, del 99, un estudio de corte japonés, 1.297 pacientes llevados a gastrectomía y toma de citología intraoperatoria. A ninguno de estos se les hizo laparoscopia de estadificación. En total se encontraron 296 pacientes con citología positiva. Lo que quería era evaluar la supervivencia y recurrencia en pacientes con citología positiva en este estudio. De todos esos pacientes, 411 fueron llevados a cirugía con resección R0. De esos 30 pacientes tuvieron citología positiva. Todos los pacientes que tuvieron citología positiva tuvieron algún grado de recurrencia, 77% tuvieron recurrencia peritoneal y de los 100 que tuvieron recurrencia, la sobrevida fue de un año del 37% y a 3 años del 0%. Acá podemos ver en la imagen de la izquierda cómo se ve drásticamente esa disminución de la sobrevida en los pacientes positivos versus los negativos que fueron llevados a resección, y en la gráfica de la derecha vemos que la supervivencia global se encontró que a 5 años los pacientes con citología positiva solamente el 2% seguían vivos versus el 58% cuando esto era negativo, lo cual pues refuerza esa hipótesis de que la citología realmente va a tener un impacto importante en la sobrevida de los pacientes. Este estudio más moderno del 2021, un estudio de corte prospectivo de 100 pacientes con cáncer gástrico T3, T4 llevados a cirugía con lavado peritoneal intraoperatorio para análisis de citología e inmunistoquímica. Ninguno fue llevado a la laparoscopia de estadificación. El objetivo era evaluar la presencia de células cancerosas libres en el lavado peritoneal en cáncer gástrico y mirar los resultados en el posoperatorio. Importantísimo es que 23 pacientes se encontró ya lesiones metastásicas que se pudieron haber obviado esas laparotomías mediante la laparoscopia. Por eso también la importancia de este estudio invasivo. Los resultados del estudio mostraron que 13% de los pacientes llevados a gastrectomía tenían citología positiva. La media de supervivencia cuando era positiva de las células era de 9 versus 22 meses cuando eran negativas, y el riesgo de mortalidad cuando se encontraba positividad en el líquido peritoneal tenía un OR de 5.16, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. Acá vemos entonces la sobrevida. En la gráfica a la izquierda vemos que a un año el 34% de los pacientes con citología positiva seguían vivos versus el 79% cuando esta era negativa, lo cual se relaciona mucho con el estudio que les mostré anteriormente. A 2 años, sin embargo, 0% de los pacientes positivos estaban vivos
versus el 59% fueron negativos. Y otra cosa importantísima es que los pacientes que no fueron llevados a resección porque ya tenían compromiso metastásico y aquellos que sí fueron llevados a resección pero tenían citologías positivas tuvieron una supervivencia muy similar, como podemos ver en esta gráfica. Este otro estudio del 2018, un metaanálisis y revisión sistemática, mostró 26 estudios, 7.970 pacientes que se dieron a la laparoscopia y toma de muestra para citología. Desenlace primario era evaluar el valor de la citología como parte de la estratificación en cáncer gástrico y predecir su supervivencia. Secundarios, determinar si una citología positiva podría ser modificada por terapia neoadyuvante y mejorar el pronóstico. ¿Qué encontró este estudio? Que la citología positiva tenía una reducción en la supervivencia importante, con un hazard ratio de 3.46, sin embargo la heterogeneidad de los estudios era muy alta, hasta el 84%. En cuanto a la citología negativizada posterior a neoadyuvancia, pues mejoró que la supervivencia mejoraba, un hazard ratio de 0.42, pero también mostró heterogeneidad en los estudios. Este estudio entonces concluye que la citología realmente es un factor modificable que va a afectar el pronóstico y que podría tener un impacto positivo la terapia neoadyuvante con el fin de mejorar ese pronóstico. Este otro estudio mostró, del 2016, un estudio retrospectivo, 711 pacientes con cáncer gástrico que no tenían enfermedad metastásica en estudios de imagen, todos fueron llevados a la laparoscopia de estratificación. Mostró, quería mirar cuál era el rendimiento de la laparoscopia en el estadiaje con citología líquido-peritoneal en cáncer gástrico. Los resultados fueron que 20.8% de los pacientes tenían carcinomatosis peritoneal macroscópica. De los que no tenían carcinomatosis macroscópica, 13.2 tenían una citología positiva y el rendimiento global para la citología con laparoscopia fue el 36%. Y algo muy importante es que a pesar de los estudios de imágenes y nuevas tecnologías, el rendimiento no cambió en un periodo de 6 años, que fue la duración del estudio, como vemos en la gráfica del lado derecho, la parte de abajo. Este otro estudio del 2010, un estudio de corte retrospectivo, 291 pacientes llevados a la laparoscopia de estratificación y citología peritoneal con resultados positivos. El 68% de los pacientes ya tenían compromiso peritoneal macroscópico, 32% eran positivos pero para citología sin compromiso macroscópico. De los pacientes con citología positiva, 64 recibieron quimioterapia sistémica, de estos 48 se fueron llevados a reestratificación laparoscópica. ¿Y qué se encontró? Que el 56% de los pacientes ya tenían una conversión a citología negativa, ¿cierto?, con la neoadyuvancia, y comparando la supervivencia entre citología positiva, persistentemente positiva, y la negativizada, pues la supervivencia cuando esta era positiva era de 1.4 años versus 2.5, lo cual mejoró la supervivencia. Y algo interesante fue que de los pacientes que fueron llevados a gastrectomía, la supervivencia fue muy similar en estos grupos de pacientes que ya habían sido convertidos a citología negativa, o sea, 2.5 años versus 2.3 años, lo cual digamos que no mostró una mejoría en la supervivencia cuando había citología negativa versus los que fueron llevados a la laparotomía versus los que no fueron llevados a resección. ¿Cuáles son los efectos de la laparotomía no terapéutica y por qué es importante entonces la realización de la laparoscopia de estratificación? Este es un estudio publicado en 2011, es un estudio retrospectivo de Estados Unidos, de una base de datos de 6.388 pacientes con cáncer gástrico. 506 pacientes fueron llevados a la laparoscopia y 5.882 pacientes no fueron llevados a la laparoscopia. Lo que quería comparar eran los desenlaces en población adulta de más de 65 años de edad con cáncer gástricos llevados solamente a la laparoscópica como único procedimiento. De estos solamente fueron 151 pacientes versus la laparotomía como único procedimiento, o sea, una laparotomía no terapéutica en donde se incluyeron 578 pacientes. En cuanto a la mortalidad, pues se encontró una mortalidad alta para los pacientes que fueron llevados a la laparoscopia únicamente, 5.3%, sin embargo esa mortalidad fue mucho más alta cuando fueron llevados los pacientes a la laparotomía no terapéutica. En cuanto a la estancia hospitalaria media fue 2 días versus 10 días, siendo mucho menor en pacientes con laparoscopia de estadiaje, y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando tenemos un paciente oncológico en donde realmente el inicio de la terapia oncológica con quimioterapia pues va a ser muy beneficiosa para el paciente si la iniciamos rápidamente. Para terminar entonces, tenemos que los estudios de imagen realmente no son 100% sensibles para la estratificación tumoral, principalmente en estratificación M, ¿cierto?
La laparoscopia puede evitar cirugías no terapéuticas hasta en un 60% de los casos. Es un procedimiento bastante subutilizado con una baja morbimortalidad. La citología y la laparoscopia deberían ser un procedimiento adicional. Esto debido a la importancia de los resultados de la citología. Cuando tomamos, digamos, estos métodos diagnósticos justo antes de hacer una gastrectomía, el paciente podría tener una citología positiva, y ya vimos en algunos estudios que cuando son llevados a gastrectomía, pues el beneficio no va a ser mucho. Por eso es importante tener previamente el resultado de la citología, y van a ser de gran utilidad esos estudios, principalmente en estadios T3 y T4, pero podría tener beneficio en estadios tempranos, principalmente en T2. La citología positiva puede tener un impacto incluso mayor que el estadio T y N en el tumor, y más que todo en el pronóstico de los pacientes. Para terminar, entonces les quiero mostrar este videito, que es cortesía de la doctora Ami, en donde muestra un paciente, donde vamos a ver un paciente que se le hace una laparoscopia de estadificación. Vamos a ver que se encuentran unas lesiones hepáticas muy pequeñas que no fueron diagnosticadas con métodos de imagen preoperatorios, ¿cierto? Además vamos a encontrar adherencias peritoneales importantes que tampoco fueron visualizadas en estudios de imagen previo. Y eso es algo que es importante tener en cuenta, porque no solamente son, digamos, la presencia de metástasis, sino también esas adherencias que ya nos van a indicar a nosotros que hay compromiso peritoneal. Acá entonces vemos que estamos revisando adecuadamente toda la cavidad peritoneal antes de ingresar a evaluar ninguna otra parte como el T o el N. Acá vamos viendo que hay algo de presencia de lesiones peritoneales muy pequeñitas. Vamos a ver más adelante cómo hay unas fuertes adherencias que están acá, y esto también es muy importante tenerlo en cuenta al momento de hacer la técnica quirúrgica, de hacer un neumoperitoneo abierto y no una técnica con aguja, ya que esas adherencias nos pueden a nosotros ocasionar daños en vísceras. Acá, una vez hemos inspeccionado, pues la doctora pone un puerto de 5 milímetros en el flanco izquierdo con el fin de poder hacer una toma de muestra de citología. Vemos que el paciente no tenía citis, por lo que acá se va a proceder entonces a realizar un lavado peritoneal. Ella para su técnica utiliza 1000 cc de solución salina, y la idea es utilizar el aspirador para poder, digamos, irrigar estas zonas donde vamos a hacer posteriormente la recolección de líquido. Acá vemos entonces cómo se va instilando la solución salina, y posteriormente se va haciendo, digamos, la evacuación de este líquido para la toma de citología. Bueno, muchas gracias. No sé si de pronto